Las enfermedades son parte de la vida. No estamos exentos a ellas. No somos ajenos al sufrimiento, es decir, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Aun cuando Jesús, que es llamado príncipe de paz, tuvo que beber la copa del dolor. ¿Cuándo fue eso? Cuando él allá estaba en el Getsemaní, orando y él, quizá la parte humana de Jesús le dio temor, porque él sabía, porque la parte divina de Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder. Entonces a la parte humana le dio temor y él dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto está en Marcos 14:36. Es decir, ante esa circunstancia de Jesús, porque, hermanos, hemos hablado y bueno, en Filipenses capítulo 2 nos dice cómo es todo el plan de Dios, de que Él estando allá en el tercer cielo, en el lugar de majestad, el lugar donde está el Dios poderoso, la divinidad, de ahí Él se despojó de aquello y vino a la tierra con el propósito de morir. Pero al momento de pensar en la muerte, como le digo, la parte humana de Jesús le llegó cierto temor, digo yo. Y le dijo al Padre: Señor, hay otra manera de que podamos salvar al hombre y a la mujer sin que yo tenga que ir a la cruz. Y la Biblia dice que Dios no respondió. Entonces, cuando Dios no responde, lo que nos toca, hermanos, es continuar, seguir con el plan. Y si Jesús, el Dios poderoso, afrontó esa circunstancia y la llevó adelante hasta que logró la victoria de resucitar, usted y yo, a la medida nuestra, lo podemos hacer también, hermanos. Ahora, veamos qué es una enfermedad. Bueno, una enfermedad es un padecimiento que muchas veces que persiste, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos gripe, ¿verdad? En esta semana de mucha lluvia, muchas personas les llegó calentura y fiebre y todo, pero ya pasó, ¿verdad? 2-3 días, ¿verdad? Algunos tomaron Virogrip o jugo de limón y la cortaron, ¿verdad? No es bueno cortar la gripe, hermano. No es bueno. Deje que se desarrolle para que en largo rato vuelva. Pero si se la corta, pronto va a volver. Porque la gripe, o sea, el cuerpo usa esos momentos para limpiarse, ¿verdad? Así como cuando nosotros nos limpiamos la nariz, cuando andamos todos mocosos, igual aquí en el cerebro hay líquidos que salen cuando bajan, cuando entramos en esos procesos de fiebre. Mi consejo es que no se lo corte. Algunas veces yo mismo, hermano, porque tengo una reunión con un cliente y todo, baja el Virogrip, ¿verdad? Y ya medio con dolor de cabeza, pero ahí voy, ¿verdad? Es malo. Lo mejor es dejar que se desarrolle. Pero bien, las personas que padecen una enfermedad también hay una enfermedad que se llaman crónicas, ¿verdad? Hay enfermedades así como cortitas, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son más largas, de meses, quizá de años, son crónicas. Y se le llaman crónicas porque en el griego, hermano, la palabra cronos significa tiempo. Entonces son enfermedades de largo tiempo. Entonces, cuando uno está con una enfermedad crónica, pues tiende a perder energía física,
el movimiento, hasta la economía sufre, hermanos, porque ya no se trabaja igual, o a lo mejor ya no se trabaja, ¿verdad? Y en fin, todo eso va sucediendo con una enfermedad de largo rato, de largo tiempo. Ahora bien, vamos a ir directo ya a las preguntas. Yo creo, ya le había leído esta, y dice, ¿es correcto? Porque a mí me han preguntado algunas veces, hermano, miren, o me han dicho, mejor dicho, no me han preguntado, me han dicho, hermano, fíjese que yo no me quiero tomar esta medicina porque yo por fe me voy a curar. Veamos lo que dice acá. ¿Es correcto tomar medicina cuando se padece una enfermedad o es señal de falta de fe en Dios? Hermanos, tomar medicina es bíblico, es bíblico. El Señor, quien creó todo, dentro de su creación, dejó plantas que son curativas. La sabiduría de Dios es tal. Bueno, imagínense que hay plantas que yo no recuerdo, son unos nombres bien raros, hermano, pero yo he leído de algunas plantas que si yo tomara una planta de esas, una raíz, digamos, y absorbo el líquido de esa raíz, es veneno. Pero esa raíz combinada con otra raíz, con otra hoja, ya no es veneno, ya es medicina. Ahí está la sabiduría que Dios nos deja para que usemos esos medicamentos. En Ezequiel 47:12, y voy a tratar de irle poniendo cada uno de los versículos para que usted compruebe que también está en la Biblia. Dice así: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Palabras que el Señor le dijo a Ezequiel. Es decir, hay partes de árboles o árboles completos que son para medicina. Dios así los creó. De manera que aquel que dice, no, yo no voy a tomar medicina, será porque no tiene dinero para comprar, ¿verdad? Y si ese es el caso y Dios lo sabe, seguramente por fe se va a sanar, porque Dios tiene el poder de sanarnos. Pero también dejó la medicina, dejó las plantas, ¿verdad? Usted debe ir conociendo que todo lo que venden en la farmacia, hermanos, todo lo que venden ahí, barato y caro, todo viene de las plantas. Esas pastillitas, todo, hermano, al final viene de las plantas, de la creación de Dios. Bien, otra pregunta. Vamos a ver, dice aquí, ¿es la enfermedad resultado del pecado? Bueno, hermanos, a veces sí y a veces no. Si nos basamos en la Biblia, una enfermedad puede ser consecuencia de algún pecado, o puede ser permitida por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Yo aquí le voy a poner dos. Hay muchos ejemplos. Job es uno, hermanos. No traigo la cita de Job. Bueno, tengo una aquí, pero Job, toda la vida de Job, lo que está relatado en la Biblia, es un ejemplo de que Dios permitió. Y no solo enfermedad, sino permitió que perdiera todo, porque el Dios poderoso quería, el Dios eterno, quería demostrarle a Satanás que Job, aunque no tuviera nada, era leal a Dios, era fiel a Dios. Y vemos en el capítulo 42 de Job que al final Dios dice que le dio el doble de todo lo que tenía, ¿verdad? Y
volvió a tener sus 10 hijos que había perdido. Y ese fue un dolor en la vida de Job, ¿verdad? Pero bien, veamos acá, es una enfermedad resultado del pecado. Veamos, le voy a poner ahí en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 30, dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan, bueno, esto es lo que leemos en la Santa Cena, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que dice cuando es consecuencia del pecado. Voy a darle bíblicamente un ejemplo de cuando la enfermedad es consecuencia del pecado. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, en pecado declarado, ¿verdad?, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, cuando nosotros somos creyentes, no estoy hablando del inconverso, porque él ya sabemos que está en rebelión total con Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice en Juan 9:31 que las oraciones de ellos no las escucha el Señor. No las escucha, porque el Señor escucha las oraciones de aquellos que hacen su voluntad. Oiga bien lo que le estoy diciendo, y eso está ahí en Juan 9:31. Pero, hermanos, para los que somos creyentes y no hemos entregado alguna parte de nuestra vida al Señor y la seguimos ahí chineando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno es recién nacido de nuevo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo el 14 de agosto de 1995 a las 2:30 de la tarde, yo estaba de rodillas. Esa fecha aquí la tengo clarita porque ese día mi alma ya estaba destinada al cielo. Pero hubieron muchas cosas, hermanos, que me costó 10 años, quizá 11 años me costó irlas trabajando. Cada vez que predicaban de eso, a mí me golpeaba, y yo, de verdad, hermanos. Entonces, pero la diferencia es que si a usted que ha nacido de nuevo, le duele pecar, rápido se va a su lugar secreto con el Señor y le pide perdón. Y nos esforzamos por ya no volverlo a hacer. Pero aquel que no le duele aquí, que no siente nada, hermanos, no ha nacido de nuevo, porque le gusta el pecado. Y esa es la diferencia entre aquel que ha nacido de nuevo y el que no. Ahora le voy a dar un ejemplo de la pregunta: ¿es una enfermedad resultado del pecado? Aquellos casos que no siempre son consecuencia del pecado. Voy a ponerle ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, hermanos, que en una reunión de jóvenes que tuvimos hace como un mes, creo, yo les coloqué aquí a los jóvenes que vinieron, que son poquitos, ¿verdad? 3, creo que eran 3 o 4 por ahí. El caso de un pastor
australiano, ¿verdad? De allá del otro lado del mundo, que desde que nació no tenía ni brazos ni piernas, ¿verdad? Así nació. No sé cómo se llama la enfermedad esa, pero tiene un nombre, pero así nació. Entonces, imagínense desde que venía en la maletita todo enrollado, sin brazos y sin piernas. Y la familia, pues, los papás eran pastores, ¿verdad? También. Y lo acogieron, le dieron cariño, lo educaron, sin brazos y sin piernas. Hoy tendrá sus 40 años, ¿verdad? Hay videos. Yo ahorita por ahí lo tengo, pero no quisiera consumir tiempo en eso. Puedo mostrárselo después del culto si gusta. Pero ese muchacho, hermanos, anda predicando. Lo suben a una mesa cuando la están, todas las personas ahí al frente, lo suben a una mesa porque no tiene piernas, solo tiene como un piecito, ¿verdad? Entonces anda ahí moviéndose, o sea, el niñoquito ahí, mire, y predicando la palabra del Señor. El Señor se ha glorificado en él. Y es una enfermedad. Entonces, no siempre una enfermedad. Ahora, para que él explique en su testimonio que para haber comprendido que Dios y aceptar que Dios lo formó así, y que tenía propósito como predicador, fueron años para él de sufrimiento, porque se burlaban de él, en fin. Es como ahora, hermanos, ¿verdad? Alguien se enferma. Mire, algunas veces vemos familias que están ya muchos años con alguien en la cama, ¿verdad? Que tienen que, mire, solo cuidar a esa persona, hermanos, es un terrible trabajo. Y hay que lidiar con la medicina, con el médico, llevarlo al hospital, que si se agrava, que si las medicinas ya no se encuentran en la farmacia. Es decir, es todo un estrés. Pero, bueno, más adelante vamos a ver un caso de esos, pero es de preguntarle al Señor cuál es el propósito. Entonces la pregunta era que a veces sí, la enfermedad es problema de pecado o a veces no, ¿verdad? Otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué permite que sufra esta enfermedad? ¿No ha escuchado usted que alguien haga esa pregunta? ¿Verdad? Dice, Dios no se complace en el sufrimiento. Sin embargo, lo permite para refinar nuestra fe, para que nosotros, para ponernos en el punto como a Job, de demostrar si somos, si nuestra fe es fuerte, si somos leales a Dios, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida y para traer gloria a Él mismo, a Dios mismo. Voy a ponerle ahí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando es manifestado Jesucristo. Es decir, que cuando, hermanos, nosotros estamos en el problema ahí, tirado en la cama, ¿verdad? Y vienen un montón de preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas que uno se hace, hermanos, cuando está enfermo o en un problema. Hoy estamos hablando de enfermedad. Los siguientes domingos vamos a hablar de otros problemas, pero uno se pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí?
No sé, usted se ha preguntado, ¿hice algo que hizo enojar a Dios? ¿Me estará castigando Dios? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No sé si le suenan esas preguntas, ¿verdad? Yo me las he hecho, hermano, varias veces cuando he estado en problemados, he estado problemas en el trabajo, problemas de enfermedad, por ejemplo, cuando mi esposa se fracturó y Señor, yo me hice preguntas. ¿He cometido algún pecado que provocó este mal? ¿Por qué me siento culpable? ¿Realmente le importa a Dios mi sufrimiento? Si tuviera suficiente fe, ¿me sanaría Dios? Entonces son preguntas que uno se hace, que al final todas estas están, si Dios es amor, ¿por qué permitió que sufra de esta manera? ¿Verdad? Y el apóstol Pablo nos dice que cuando estamos en esa situación, nuestra fe, y fíjense bien cómo la compara el apóstol Pedro, dice que nuestra fe vale más que el oro. Amén. Y imagínense que el oro, para probar que es oro, debe ser pasado por el fuego. Y si la fe nuestra es más valiosa que el oro, pues tiene que pasar por esos momentos difíciles para demostrar a nuestra alma que creemos en Dios. Que creemos en Dios. Porque mire, hermano, yo así veo la fe. Yo creo en Dios. Pero yo le digo a mi alma, que es mundana, mi alma que ve a las mujeres, que ve el dinero, que ve mi alma que es material. Cuando yo oro y le digo al Señor, Señor, yo creo en usted, yo le digo a mi alma que Él es Dios, no mi alma es la que me gobierna, es Él. Entonces, el apóstol Pedro lo que nos dice acá es que nuestra fe es probada, hermano. No es que Dios no me ame, sino que Él espera. Acuérdense lo que dice allá en Éxodo 20, capítulo 7, que Él es un Dios celoso. Capítulo 20, versículo 5 creo que Él es un Dios celoso y Él quiere que le adoremos a Él y en la buena y en la mala, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. ¿Es correcto orar pidiendo una curación milagrosa? Es decir, pedir un milagro. ¿Es correcto? Por supuesto que sí. Es bíblico presentar nuestras peticiones delante de Dios para ser restablecidos completamente. Bueno, Jesús en Lucas 22:42 dijo, bueno, el que leímos hace un rato, ¿verdad? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos buscar la voluntad de Dios. Y voy a ponerle ahí en pantalla, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ve lo que nos dice el apóstol Juan. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, fíjese bien. Lo que dice acá el apóstol Juan es que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y hace un momento le leí lo que Jesús le pidió a Dios cuando estaba allá en el Getsemaní. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino como tú. ¿Y qué pasó con Jesús? Pasó la copa, hermano. Pasó la copa, pasó esa semana de sufrimiento
terriblemente bárbaro. Entonces, lo que le quiero señalar, hermano, es que si en la voluntad de Dios está que la enfermedad o el problema que estamos pasando debemos pasarlo, hagámoslo con gozo, porque es voluntad de Él. Y siempre andamos diciendo que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, Él no va a dejar que nosotros vivamos algo que no sea para bien. Todo lo que Dios hace es para bien. Ahora, como decíamos, alguien que está enfermo, ¿verdad? Pierde energía, fuerza, bienestar, pierde eficiencia, ya no se concentra bien, pierde propósito, los amigos se alejan, tiene problemas económicos, pierde hasta el placer sexual, su apariencia física se ve mal, en fin, alguien que está enfermo. ¿Cómo puede alguien que ha sufrido todas esas situaciones experimentar gozo en la enfermedad? Es decir, alguien, imagínense, piensa en esto, que una persona lleve ya 2 años en la cama, enfermo, ya dejó de trabajar, ya no se viste bien, tienen que ayudarlo, tienen que quizás hasta darle de comer, le dan de comer quizás lo que no le gusta, no puede ir a algún lugar, es decir, ha perdido todo eso, lo ha perdido. Pero el Señor nos dice en la Biblia que allí en esas situaciones que estemos gozosos. ¿Cómo puede alguien estar gozoso en una situación así? Voy a ponerle aquí siempre, bueno, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice así: puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, acuérdense que Cristo es Jesús, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? En esa humanización de Dios, ahí estaba 100% Dios, 100% hombre. Entonces aquí dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo puedo comprender, hermanos, que el Señor nos pide aquí a nosotros es, a los que están padeciendo una situación difícil, es que Jesús nos da ejemplo de que Él, y yo lo veo de esta manera, otra vez, voy a repetir Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 6, del 2 al 6, que Él estaba allá en la gloria, renunció a esa forma de vida en la gloria donde Él es Dios y gobierna todo. Él renunció a eso y vino a la tierra a ser como usted y yo, un humano. ¿Para qué se hizo humano? Para vencer el pecado, porque Él a eso vino, a vencer el pecado, a vencerlo. De hecho, le voy a mencionar, y creo que usted lo ha notado, que cuando Jesús anduvo haciendo milagros en las aldeas, en todo Israel, allá en Nazaret, en Judea, en Jericó, en todos los lugares que anduvo, Él sanaba personas. Y en la mayoría de veces, casi todas las veces, Él dijo, antes de sanarlo, tus pecados te son perdonados. O sea que Jesús, y después lo sanó,
después lo levantó, si era paralítico, le sanó la vista, en fin. Pero el propósito era vencer el pecado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación similar de que estamos viviendo una vida que no es la que no la deberíamos vivir por el problema que tengamos, llámese este día enfermedad. Hermanos, si nosotros nos ponemos en el pensamiento, porque dice aquí también, amados, armados del mismo pensamiento. Si nosotros pensamos como Jesús, que lo que se busca es vencer el pecado, entonces con gozo vamos a pasar, o sea, va a mejorar nuestra actitud de esa enfermedad, va a mejorar, ¿verdad? Estar en esa cama postrado, en esa silla, en esa hamaca donde corresponde. Y tengo varias preguntas más, pero voy a seguir con esta. Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahora bien, ahí la pregunta debería ser, hermano, ¿por qué no debería pasarme a mí? Si acuérdense que nosotros somos personas corrompidas por el pecado. Y fíjense, hermanos, que a mí me encanta mucho leer, y con alguna frecuencia lo hago, el capítulo 28 de Deuteronomio. Porque ahí dice, es un capítulo de 62 versículos. Y ahí dice del 1 al 17, todas las bendiciones que van a llegar a nosotros si obedecemos. Y del 18 en adelante están todas las maldiciones que van a llegar si desobedecemos. Pero dentro de todas esas bendiciones, hermanos, está la salud. Igual dentro de todas las maldiciones hay enfermedades. Entonces, si yo me porto mal, si yo soy rebelde, si yo no acato la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia, hermanos, solo son consejos para que vivamos cada vez mejor. Ese es el objetivo de la Biblia. La Biblia no es para complicarnos, es para que vivamos cada vez mejor. Y si yo no me sujeto a eso, entonces ¿qué va a suceder? Al hacer lo contrario, pues va a llegar todas aquellas maldiciones, ¿verdad? Y dentro de ellas, las enfermedades. Dice ahí en Juan 16, se lo voy a poner rapidito, Juan capítulo 16, aquí está, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Pero dice que vamos a tener aflicción. Entonces, ¿por qué a mí pudiera no pasarme algo que yo no quiero? Si parte de la guerra espiritual es que atacar lo que Dios está haciendo en mi vida. Y si el enemigo sabe que mi fe es débil, me va a enfermar. Puede que me enferme. O puede que me suceda algo, que me roben algo, o un accidente, para debilitar mi fe. Y ahí está donde, bueno, anteriormente veíamos que debemos fortalecer nuestra fe. Bueno, tengo 3 preguntas más, pero tiempo ya no tengo. Voy a tomarme unos 2 minutos para una más, ¿verdad? Que podamos sacar esta mañana. ¿Cómo puede una persona que ha quedado inútil, después de una enfermedad, ¿verdad?, que ha quedado inútil, encontrar algún propósito para la vida? O sea, ¿cómo puede una persona qué sé yo, digamos, le dio, hoy es frecuente que el que tiene diabetes y se le ha elevado mucho y se golpea un pie, se lo cortan, ¿verdad?
se ha vuelto algo, bueno, ha sucedido mucho. Ya queda lisiado, digamos, discapacitado. ¿Cómo puede una persona que ha quedado inútil encontrar algún propósito para su vida? Todos los que tenemos esta es la respuesta, todos los que tenemos la presencia de Cristo morando en nosotros, tenemos un gran valor delante de Dios. Amén. Porque valemos, ¿qué valemos? La sangre de Jesucristo. Entonces, así como un sentido de propósito, y eso nos da un sentido de propósito y significado en la vida. Y para esto voy a colocarle ahí, y aquí vamos a terminar, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, tengo un par de preguntas más ahí que no las vamos a ver. Pero miren, hermanos, el día que nosotros nos demos cuenta, porque va a suceder, va a llegar ese día, que nos demos cuenta lo maravilloso que va a ser que estemos en el cielo, en la casa de Dios, nos vamos a dar cuenta hasta ahí que todo lo que padecimos aquí en este mundo era insignificante comparado con el lugar de donde nos libró Jesucristo con su muerte. Porque el lugar del lago de fuego, hermano, que es el destino final, porque incluso el infierno ahí va a ir a caer, hermanos, va a ser un sufrimiento por toda la eternidad. Aquí un sufrimiento, ¿cuánto puede durar? Póngale, por muy largo, vaya, 40 años, 30 años, 50, no sé. Puede que haya alguien que ha vivido sufriendo una situación, llámese enfermedad, llámese cualquier otro, muchos años, pero comparado con la eternidad del infierno, y que si creyó en Jesús y si nació de nuevo, va a ir al cielo cuando esté allá. No se va a acordar de todo eso que sufrió. De manera, hermanos, que si nosotros pasamos con gozo, buscamos el gozo, esa es la clave. Buscar el gozo en los momentos difíciles. Miren, vamos a ir sobre las circunstancias. Pero si nos clavamos, ¿verdad?, en que ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no al vecino? ¿Y por qué? Entonces estoy mirándome a mí y no estoy viendo el propósito de Cristo Jesús. Entonces, finalmente, el consejo completo, hermanos, es, porque acuérdense, los domingos estos se va a llamar paz de Dios en el dolor. Y el tema de hoy era cuando la enfermedad azota nuestra vida. Pero para tener paz de Dios en el dolor, pongamos los ojos en Jesucristo. Amén. Y ahí la enfermedad pasa a segundo plano.